retomando lo que estaba usted hablando ahorita sobre la CELAC, sobre lo que está pasando a nivel de los países latinoamericanos, en cuanto se han unido, en cuanto a tienen afinidad política, ideológica, y yo creo que además de eso, la afinidad de la sensibilidad social por el otro, por lo colectivo, no solamente en lo individual. Yo quisiera que me hiciera un paralelo entre lo que está ocurriendo a nivel del ALBA con respecto a los compromisos que asumen los países que conforman el ALBA y lo que está sucediendo con el Plan de Desarrollo Boliviano. ¿Por qué? Porque cuando uno lee los planes de desarrollo de cada país, digamos que hay unos lineamientos muy estructurales y casi que diríamos psicorrígidos, y que ya tienen un esquema, se lo digo yo por experiencia personal en el manejo de planes de desarrollo, y la sorpresa que a uno le cae, o por lo menos a mí me pareció muy interesante, el hecho de que el Plan de Desarrollo Boliviano tiene en cuenta unos ejes estratégicos tan fundamentales como es el plano afectivo, arranca con lo afectivo, con la Pachamama y con lo espiritual. Ahora, como esos son ejes estratégicos que uno dice, bueno, ¿y cómo lo medimos? ¿Cuáles son los índices que ustedes han tomado como referente para tomar esas medidas y poder decir, hemos cumplido a este momento con esos ejes, ¿verdad? Y hacia futuro, digamos, ¿cómo vamos con ese proceso de transformación y de cambio boliviano? Bueno, en primer lugar, con lo que respecta a los cambios más importantes en Bolivia, concretamente, frente a los cambios que se están produciendo en estos países que he mencionado, que estamos en procesos de revolución, de cambios estructurales, cada país con sus particularidades. Sí, claro. Y la particularidad en Bolivia, primero, es el hecho de que tenemos un presidente indígena, de origen indígena. Esa es una de las características quizá más importantes, y el otro aspecto es la reivindicación, el reconocimiento, el lugar que les corresponde, el haberles dado a aquel pueblo que durante toda la vida republicana y durante la colonia habían sido discriminados, habían sido excluidos de la vida política, económica del país, inclusive hasta el año 1937, cuando se hace la reforma de la Constitución, los pueblos indígenas originarios no habían sido reconocidos como seres humanos que viven en el territorio boliviano. Es ahí recién que se reconoce en esa Constitución, y en la que nosotros lo llamamos la Revolución del 52, que fue una revolución pequeño burguesa, una revolución que ha sido liderada por un partido pequeño burgués, pero que por la presión de la población se ven obligados a tomar medidas reformistas, porque ese gobierno no ha sido revolucionario, sino más bien reformista, y por la presión de la población toman medidas reformistas, como por ejemplo la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, que hasta el año 1952 los analfabetos no podían dar su voto, las mujeres no podían votar. Entonces con ese voto universal se les da ese derecho al voto, pero estas medidas que se toman no han sido implementadas, y la mayoría, si no todas, han fracasado porque no han sido implementadas. Sí. Entonces, frente a esa situación es que surge ahora este movimiento y llega al gobierno un presidente indígena, y se reivindica y se les da ahora todos los derechos
a los pueblos indígenas, se reconoce todos los derechos que les corresponde a los pueblos indígenas. Ese quizá es uno de los aspectos más importantes de este proceso que estamos viviendo en Bolivia, y lo otro es el haber tomado medidas que mejoran las condiciones de vida del pueblo boliviano, y para eso se tuvo que instrumentar desde el punto de vista legal con la nueva constitución política del Estado. Nosotros creemos de que estamos ahora en un proceso de refundación del país, como también lo ha dicho el presidente Chávez aquí en Venezuela, lo ha dicho el presidente Correa en Ecuador, y para eso era indispensable que se establezca la base legal para la refundación de nuestros países. Sin ese instrumento legal que es la Carta Magna, la Constitución Política del Estado, no se puede hablar de una refundación del país. Y en Bolivia, para la redacción y aprobación de esa Constitución Política del Estado como instrumento para la refundación del país, han participado representantes de esas grandes mayorías que constituyen la población boliviana. Bolivia tiene una población de 10 millones de habitantes y aproximadamente el 65% son indígenas y campesinos. De manera que ellos ahora, por primera vez en la historia, han participado con una representación mayoritaria en la constituyente para redactar esa nueva constitución política del Estado. Entonces, yo creo que ese es otro de los aspectos importantes: la refundación de Bolivia, la aprobación de una nueva constitución que permite ahora viabilizar esa reivindicación de los pueblos indígenas. El segundo aspecto importante dentro de este proceso es la recuperación de nuestros recursos naturales y de nuestras empresas estratégicas que estaban en manos de empresas transnacionales. Y esos recursos están permitiendo mejorar las condiciones de vida. Pero dentro de este proceso de cambio y de mejorar las condiciones de vida en Bolivia está justamente la participación de esta unidad del ALBA. Por ejemplo, en el área educativa, nosotros éramos un país con un altísimo porcentaje de analfabetismo, cerca de un 20%, 18 a 20% de analfabetismo. Ahora, hace el año 2009, Bolivia se ha declarado el tercer país con cero de analfabetismo, después de Cuba y Venezuela. Pero eso se ha logrado gracias al ALBA, al apoyo y la colaboración de Cuba y de Venezuela. En el área de salud, que es otro de los aspectos también preocupantes en cualquier país, también gracias al ALBA, gracias al apoyo de Cuba y de Venezuela, la atención médica está llegando a los últimos rincones de Bolivia. Gente que nunca en su vida había recibido una atención médica, ahora sí está recibiendo esa atención médica. En cuanto a la operación, por ejemplo, en la misión Milagro, la operación de la vista, se han operado ya más de 500.000 ciudadanos bolivianos, y eso ha significado la recuperación de la vista de muchos bolivianos, pero también el presidente Evo, que no es lo más importante es esa recuperación de la visión de la gente. 5% de su población, ¿no? Más del 5% inclusive, que se han operado. Es más, inclusive se han operado en Bolivia de países vecinos como de Perú, han venido de Chile, han venido de la Argentina a operarse dentro de esa misión Milagro.
el presidente Evo dice que eso también en lo económico, si vamos a evaluar esas operaciones, Bolivia se ha ahorrado cerca de 500 millones de dólares si vamos a poner un costo por operación de $1.000, que muchas de estas operaciones cuestan inclusive hasta mucho más. Entonces, ese es otro de los aspectos que se ha logrado gracias al ALBA, gracias a este gobierno patriota del presidente Evo Morales. Y en lo que respecta a la recuperación de nuestros recursos, lo primero que hemos hecho es la nacionalización de los hidrocarburos a los 5 meses, inclusive a los 4 meses después de haber llegado el 1 de mayo del 2006, hemos logrado la nacionalización de los hidrocarburos, y eso ha permitido de que ahora esos recursos que estaban en manos de las empresas transnacionales, inclusive en calidad de propiedad, hayan regresado nuevamente al Estado, a manos del pueblo boliviano, y económicamente eso ha significado un ingreso para el Estado boliviano de 8 veces más de lo que estaba recibiendo de las empresas transnacionales. De las empresas transnacionales el Estado boliviano recibía alrededor de 250 millones de dólares, lo máximo que ha recibido. En cambio ahora los ingresos para el Estado sobrepasan los 2.000 millones de dólares solamente por efecto de los ingresos de los hidrocarburos.